Hola, hoy tenemos de invitada a la doctora Diana Genoveva Guerrero Arce. Es doctora en Educación para la Paz y Convivencia Escolar por la Universidad Autónoma Indígena de México. Tiene maestría en Educación para la Paz y Convivencia Escolar por la Universidad Autónoma Indígena de México. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en convivencia y prevención de la violencia escolar y juvenil, certificación en transformación de conflictos en entornos escolares, certificación como formadora de la paz, catedrática de licenciatura y maestría en el Claustro Universitario de Oriente, capacitadora y consultora, terapeuta, evaluadora de personalidad y tanatóloga. Em, Ha colaborado en capítulos de libros: El diagnóstico de conflictos y violencias en el diseño de un espacio de paz, en En paz con la tierra, lo que nos une y desune desde la educación para la paz. Publicaciones en revistas científicas como Experiencia de Educación Emocional con docentes de preparatoria para promover la cultura de paz. Publicación La inclusión armónica desde la educación para la paz y la planeación de la convivencia. El diagnóstico de conflictos y violencias escolares en la construcción de espacios de paz. Y tiene colaboración en libros como Manual para Docentes Mexiquenses: Aprender a convivir en una cultura de paz, editado por la Secretaría de Educación del Gobierno de Estado de México. Es coautora y codesarrolladora y facilitadora del diplomado Escuela Resiliente hacia un entorno protector para la Subsecretaría de Educación Media Superior en el 2019. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Pues Muy buenos días. buenos días. Pues como ven, nuestra ponente tiene amplia experiencia. Decía que tienes amplia experiencia en el tema y pues te dejo comenzar. Nos da mucho gusto tenerte aquí en el Colegio de la Madrid. Muchas gracias, Jessy. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Agradezco la invitación que se me está haciendo para compartir pues esta experiencia tanto académica como profesional que tengo en relación al estudio de la educación para la paz, ciertamente, pero que para poder identificar qué es la educación para la paz, debemos de tener también muy claro qué es la violencia, ¿no? Cómo es la violencia, de dónde se origina, cuáles son los tipos de violencia que existen, porque es muy importante, algo de lo que tú mencionaste ahora en esta presentación que haces de mi persona, es el diagnóstico de la convivencia escolar y el diagnóstico de las violencias en las escuelas. Para poder trabajar cuestiones de convivencia, de cultura de paz, de educación para la paz en cualquier espacio, no solo en las escuelas, en cualquier entorno, desde la familia, la sociedad, las escuelas, las empresas, pues es muy importante tener un diagnóstico. Ese diagnóstico nos permite conocer cuál es el clima que se vive en esa institución, en ese sistema, en esa comunidad. Una vez que tenemos identificado cuál es el clima que se vive ahí, y me refiero al clima de convivencia, y en el clima de convivencia se destacan situaciones donde se manifiestan los conflictos y la violencia, que son situaciones diferentes. Entonces, una vez que tenemos identificado eso, podemos generar intervenciones que nos permitan erradicar la violencia en un primer momento, pero sobre todo, que es lo más importante, más allá de estar erradicando la violencia, porque esto qué implicaría, que la estamos erradicando porque existe y sigue reproduciéndose al interior de nuestro entorno. Entonces, más allá de erradicar la violencia, que es uno de los pasos, ciertamente, pero muchísimo más importante es favorecer los procesos de paz, ¿no? Favorecer la convivencia armónica, favorecer la educación socioemocional, las habilidades socioemocionales que favorecen justamente la convivencia pacífica. Entonces, si bien es cierto que tenemos que erradicar la violencia, porque ya existe, ya está ahí, también es cierto que lo que más debemos de trabajar es favorecer los procesos de paz a través de muchas herramientas, de muchas
actividades y propuestas que se pueden realizar al interior de las instituciones. Dentro de esto es muy importante el papel que tienen que ver las familias, que tienen que ver los padres cuando se están formando niños, adolescentes, preadolescentes, incluso cuando ya son universitarios. Entonces, dentro de este favorecimiento de los procesos de paz, es muy importante que se tenga en cuenta que tienen que participar tres elementos primordiales. Por un lado, obviamente, están los estudiantes, por el otro, los docentes, pero sin la colaboración de las familias, esto no sería posible. Porque si nosotros trabajamos en las escuelas, el favorecer los procesos de paz y de convivencia armónica, y de repente en casa no se hace o no se lleva a cabo esta misma práctica, pues evidentemente va a haber un desconcierto en el menor, ya sea un niño, un adolescente, porque van a decir, bueno, en la escuela me están enseñando esto, pero en casa mi mamá o mi papá me dicen que no me deje, que golpee y demás. Entonces ahí hay algo que se llama disonancia cognitiva. Cuando la disonancia cognitiva aparece, existe una confusión en la perspectiva, en la percepción que tiene esa persona de la situación que se está viviendo. Pues bien, me voy a permitir compartir una presentación que quisiera que ustedes puedan tener para que quede más claro esto. Esta es una presentación que en algún momento trabajé para el gobierno del Estado de México, se llama Introducción al Estudio de la Violencia y sus Modalidades. Yo les decía que es muy importante que nosotros conozcamos primeramente qué es la violencia, qué tipos de violencia existen, para que de esa manera podamos entonces hacer propuestas que favorezcan entonces los procesos de paz. Me gustaría iniciar con esta frase de Edmund Burke que dice: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y esto pasa de manera muy común frente a la maldad, frente a la violencia, frente al abuso. Hay muchos que guardan silencio, que se quedan callados por temor, por no quererse meter en problemas, por apatía, por muchas circunstancias. Y entonces por eso es que de repente tenemos muchas personas que ejecutan actos que no son eh, adecuados socialmente y se les permite, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente buena no hace nada. Vamos a empezar viendo este video. Yeah. What is his name? What's up, faggot? Slut. Bitch. Fire crotch. What are you, gay? Cunt. Little girl. Idiot. Cocksucker. Weirdo. Fat ass. Ew. Pussy. Skank. Dickwad. Dickwad. Retard. Loser. Loser. Losers. Off of me.
Bien, pues esta es la realidad que se vive en muchos de nuestros entornos. Es una realidad que muchas veces hemos legitimado y hemos aceptado el que se burlen del otro, el que le hagan bromas, los empujen, les den zapes, los critiquen porque son gordos, flacos, fuertes, altos, bajos, por cualquier situación. El odio es una manifestación de un complejo sistema de situaciones que vive esa persona que ejerce la violencia en relación a otro. Ese complejo mundo de situaciones que vive tiene que ver desde lo que está observando en casa, la forma en cómo ha sido tratado, cómo ha ido desarrollándose desde que era pequeño, el reconocimiento que le dan las personas que lo rodean, específicamente los padres o sus cuidadores principales. Entonces, esto hace que las personas vayan formándose una idea de la vida, ¿no? ¿Cómo puedo vincularme con el otro? A través de la cordialidad, de la gentileza, de la amabilidad, del respeto y del amor, o a través del insulto, de la humillación, eh, de fastidiar, de lastimar al otro, porque eso es lo que yo he visto en casa, eso es lo que yo he aprendido y eso se ha permitido. Porque he visto que a lo mejor mi padre maltrata a mi mamá o mi mamá maltrata a mi papá o ambos me maltratan a mí. Entonces, para mí eso es lo normal. Entonces, por eso no le veo nada de malo cuando yo lo ejecuto en contra de otro ser humano. Generalmente ese otro ser humano va a ser una persona vulnerable o la que yo considero vulnerable. Puede ser en su aspecto físico, en su aspecto emocional o académico. Yo lo considero vulnerable y por eso abuso de esa persona. El desarrollo humano tiene esta perspectiva en relación a la paz. Habla de la paz vinculada al conflicto, que el conflicto es algo positivo, y de aquí se deriva la agresividad, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre agresividad y violencia. En esto lo que podemos observar que a mayor convivencia va a haber menor violencia, ¿de acuerdo? Ahora, agresión y violencia, conflicto y violencia son conceptos y acciones total y absolutamente diferentes. Por un lado, la agresividad es una manifestación de los impulsos. La agresividad es innata. La agresividad es algo con lo que nacemos y es un impulso natural en el ser humano que tiende justamente a la autoconservación. Es parte de nosotros como seres humanos. La agresividad es la manifestación de una autodefensa cuando nos sentimos en peligro. Es una reacción natural. Thomas Hobbes, en el siglo XVIII, habla de la existencia de una característica innata e inevitable en el individuo, la cual hace que los hombres tiendan a agredirse y donde solo la sociedad podría regular esta tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como seres humanos tenemos este instinto o impulso natural. Sin embargo, si nosotros anduviéramos agrediendo por todos lados porque pensamos que está en peligro nuestra existencia en el mundo, pues esto sería un caos. Entonces, por eso es que se establecen reglas que nos permiten regular estas tendencias agresivas que tenemos como seres humanos y que son naturales a nosotros. Por ejemplo, cuando Juan Jacobo Rousseau escribe El contrato social, hace justamente referencia a esta regulación de la sociedad para que la sociedad no esté en un caos absoluto. El elemento esencial de la violencia, a diferencia de la agresión, es el daño, tanto físico como psicológico. Es decir, en la agresión nosotros lo que tenemos como origen es una necesidad de defensa ante el peligro o ante lo que yo considero peligroso. En la violencia no es eso. En la violencia el elemento principal es hacer daño al otro. Yo sé que le voy a hacer daño y aún así ejecuto el acto. Este daño puede ser físico, psicológico y puede efectuarse de muchísimas maneras, a través de lesiones físicas como son los golpes, lastimarlo físicamente, las humillaciones, cuando yo ridiculizo a alguien dentro del grupo y
eso genera que los demás se rían, eso es una humillación. O cuando exclamo alguna situación, alguna condición física en el otro o emocional y la hago pública y entonces eso hace que los demás se rían. Entonces, eso es una humillación. Las amenazas también, ¿no? Si tú dices algo, te va a ir peor. Eso es otro tipo de violencia. Y el rechazo, cuando nosotros excluimos a las personas porque no las consideramos como nosotros, ¿no? Entonces no les permitimos que sean parte de nuestro grupo. Esto se ve mucho en las películas, ¿no? Cuando las niñas rubias, bonitas, no aceptan a las que ellas consideran diferentes, ¿no? Y se dan estos grupos de exclusión, ¿no? Donde hay discriminación, donde hay segregación racial y muchas otras circunstancias. También es muy destacable hablar aquí que la violencia también se puede manifestar en una forma de desconfianza o miedo. Entonces, estas personas que sufren violencia generalmente lo que van a hacer es no saber cómo vincularse con las personas que les rodean, porque tienen desconfianza, porque tienen miedo, ¿ok? Y esto a su vez va a perjudicar las redes sociales. Cuando yo hablo de redes sociales en este punto, no me refiero ni al Facebook, ni al Instagram, ni a ninguna de esas redes sociales. Las redes sociales son esas redes de soporte que deberíamos de tener todos los seres humanos para que en cualquier situación estén ahí. ¿Cuál es la principal red de soporte? La primera es la familia, la segunda es la escuela y la tercera son los amigos, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con las redes sociales y de comunidad. Entonces, la violencia es un comportamiento adquirido, es decir, no nacemos siendo violentos, no es una conducta instintiva y natural en el ser humano. La violencia se adquiere y donde se adquiere desde el entorno familiar hasta la comunidad e incluso la escuela. Pero el origen viene desde el entorno familiar. Es imposible entonces encontrar una causa única a todas las formas de violencia que existen. La violencia es un fenómeno multidimensional, por lo que yo decía. Eh, lo que se observa dentro de la familia de origen, en la familia extensa, los abuelos, los tíos, los primos, la comunidad en la que se vive. Hay contextos que son muy facilitadores de la violencia, sobre todo contextos en donde hay dos situaciones que son extremas. Una, que es la marginación, y la otra, que es el alto nivel económico en el que se puede encontrar la gente. Estos dos elementos son facilitadores de la violencia, es decir, no solo la gente pobre es violenta, la gente también con altos recursos económicos tiende a ser violenta. Entonces, como decía, es un fenómeno multidimensional porque influye en muchas situaciones. La televisión ha legitimado tanto la violencia que antes nos asombraba cuando las noticias pasaban que había personas desmembradas en la calle por algún grupo delincuencial y entonces nosotros nos sorprendíamos. Ahora ya no, porque los noticieros se han encargado de legitimar esa violencia, la hacen tan cotidiana y cuando dan la noticia incluso sonríen. El otro día había uno de los noticieros y era creo que Carliberia Sánchez decía, en la comunidad de Chilpancingo se encontraron 3 cuerpos desmembrados en la calle tal y sonreía, dice uno, caramba, ¿cómo puede dar esta cara sonriente cuando está dando una noticia tan grave como es? Y esto ocurre porque ya no nos sorprende la violencia de tan común que es. Semelin propone 3 categorías especiales de violencia. La primera, que es la violencia, que hay que diferenciar la violencia de la sangre, que es la violencia de los muertos, que está atribuida a algo que se conoce como violencia estructural y que vamos a ver más adelante. Esta violencia estructural es una violencia que viene del sistema y está vinculada a situaciones de miseria y opresión. Después tenemos la violencia cotidiana, que es la que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y que estamos como acostumbrados de repente a amenazar, a insultar, a ofender, a poner apodos, todo ese tipo de conductas cotidianas forman parte de este tipo de violencia.
Y finalmente la violencia espectáculo. Esta violencia espectácula es un tipo de violencia que también ha sido muy legitimada porque, por ejemplo, el box, las peleas de lucha libre, los juegos, los videojuegos en donde la violencia se manifiesta, aquí hay una gran ambivalencia porque por un lado nos asusta, pero por otro lado nos fascina, ¿no? Entonces la violencia espectáculo es una forma de manifestar nuestros propios impulsos violentos frente a algo que está aprobado socialmente, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos esta diferenciación entre violencia y agresión. Primero, la violencia no es natural ni innata. La agresión se puede manifestar en una conducta de defensa o escape y es innata. Nacemos siendo agresivos como un mecanismo de defensa frente al peligro. La violencia es intencional. La agresión es una conducta de sobrevivencia. La violencia es dirigida. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente vamos a elegir una persona para ejercer la violencia contra esa persona. Y como les decía hace un momento, generalmente es una persona a la que consideramos vulnerable y que sabemos que no nos va a responder, que no va a reaccionar frente a nuestra violencia, porque el que es violento no es tonto. Perfectamente sabe que si se mete con una persona más fuerte que él, emocional o físicamente, va a perder o va a encontrar un oponente. Entonces, el que ataca generalmente es cobarde porque va a atacar a una persona que considera y que sabe que tiene alguna situación emocional o es más pequeña, más delgada, más débil. En el caso de la agresión, se dan situaciones diversas y sin intención. Es decir, yo voy caminando y alguien me quiere arrebatar la bolsa, yo voy a voltear, a lo mejor voy a dar un codazo o algo así, o voy a correr. La violencia generalmente va en aumento. Empezamos con pequeñas bromas, con pequeñas situaciones donde fastidio a mi compañero, a mi compañera, le escondo la pluma, le arranco una hoja de la libreta y después ya lo voy a sapear, lo voy a ridiculizar frente al grupo, voy a ir haciendo cosas que todavía sean más violentas. En la agresión se puede o no causar daño porque, como lo dijimos, es una conducta de sobrevivencia. Y en la violencia se abusa del poder. Yo me sé más poderoso que el otro y entonces, por eso es que ejecuto ese tipo de violencia. Y en la agresión, pues como les decía, es una reacción primaria o instintiva. ¿Quién habla de violencia en el mundo para que ustedes sepan y se vayan documentando? Johan Galtung es un noruego que es pionero en los estudios de paz y en los estudios de violencia. Entonces, él habla de este iceberg de la violencia, en donde nos dice que se conforma de 3 tipos de violencias específicamente, 2 que están en la parte baja, que son las que sustentan lo que está más a la vista. Entonces, esta parte invisible que origina la violencia directa es la violencia cultural y la violencia estructural. Les explico brevemente a qué se refieren este tipo de violencias. La violencia cultural es una violencia que se vincula a los usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, antes estaba común y legitimado que los hombres golpearan a las mujeres, que no se les permitiera ir a la escuela, que se puede vender a las hijas, por un becerrito, una vaquita, que yo comprometo a mi hija por conveniencia económica con una persona que ella ni siquiera conoce o que ella no acepta. Eso es la violencia cultural. La violencia cultural también tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad de género, con la violencia de género. La violencia estructural, por otro lado, es una violencia que viene del sistema y es una violencia que está asociada con la pobreza, la miseria y la opresión. Si nosotros juntamos estas 2 violencias, tanto la cultural como la estructural, nos vamos a lo que se ve, a lo que sí estamos observando y a lo que es claro, que es la violencia directa. Y la violencia directa es la violencia de la sangre, de los golpes, de las humillaciones, de la violencia emocional, violencia psicológica, lo que sí podemos ver. Lo que no sabemos es que viene derivada de estas 2 violencias que están en la base de este triángulo de la violencia. En ese sentido, entonces, la violencia directa es una violencia que se da de persona a persona.
Esta puede ser física, psicológica o incluso por negligencia y omisión, y es limitada. Por otro lado, entonces tenemos la violencia cultural. Es toda manifestación de costumbres, ideas, emociones, creencias y actitudes que legitiman la violencia y se encuentran arraigadas en una sociedad que va en contra de la dignidad e integridad de algunas personas o grupos. Ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo que no se deje, que si le pegan, él pegue, que si lo insultan, él insulte. ¿Por qué? Pues porque así debe de ser, ¿no? Responder violencia con violencia. Eso es parte de la violencia cultural, situación que no debería de ser, porque la violencia que se responde con más violencia, lo único que va a hacer es que esta vaya creciendo, se vaya exacerbando. Y por otro lado, ya les había mencionado la violencia estructural, que tiene su raíz en las injusticias y la opresión. Y entonces en esta, tanto las instituciones, los grupos sociales y políticos la utilizan, pues justo para manipular y obtener poder. Una vez que tenemos ubicadas estas violencias, ahora hay que ver y que tenemos identificado que la violencia tiene como origen el hacer daño al otro, vamos a ver algunas manifestaciones de violencia que se dan en la escuela, específicamente de violencia directa. Aquí tenemos un listado de algunas de las que ocurren, entre ellas el bullying, el ciberbullying, sexting, grooming, teasing, happy slapping, sextorsión y el dating violence. Vamos a explicar algunas de estas. La primera es el acoso escolar o bullying. Este es un término que acuñó Dan Olgus en 2011 y viene derivado de lo que ocurría en los entornos laborales. De ahí viene derivado este acoso laboral que se da en las escuelas. Olgus lo ajusta para el acoso que se da en las instituciones educativas y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares. Ojo, entre escolares, es decir, entre estudiantes. Un maestro no le puede hacer bullying a un estudiante. No toda violencia es bullying. Si un maestro ejecuta una conducta de abuso en contra de un estudiante, estamos hablando de abuso de autoridad, ¿de acuerdo? O de violencia escolar, pero no de bullying. Entonces, este se da entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es decir, se tiene que mantener por un tiempo y tiene que darse de manera constante. Por ejemplo, si yo me peleo, hoy me veo a la salida y me peleo con una compañera y al otro día ya no pasa nada, no es un tipo de acoso, es un tipo de violencia escolar. Pero si yo a una compañera todos los días la fastidio, le doy con una hoja en la cabeza, le rompo su libreta, le escondo sus cosas, me robo su lunch, y eso me parece gracioso, pues quisiera decirles que eso es lo que se conoce como bullying o acoso escolar. Y si ustedes como padres lo permiten o como docentes lo permiten, lo único que están propiciando es una persona sin límites, que no siente culpa, que no tiene desarrollo moral y que es muy probable que se meta en problemas conforme vaya creciendo. Vamos a ver este video. ¿Para qué se fueron a la playa de noche?
sé si alguno de ustedes vio esta película, pero sí sería importante que la pudieran ver, porque aquí, además de darse una situación de acoso escolar, se dan situaciones de violencia sexual, se dan situaciones de discriminación. Al final el papá termina pues matando a los que él considera responsables de la situación que vivió su hija. Entonces, lo que les comentaba, la violencia va creciendo y llega a afectar a los mismos padres de familia. ¿Qué características tiene entonces el acoso escolar o bullying? Como primer característica, existe un desequilibrio de poder. Es decir, el acosador o el bully es muchísimo más fuerte física y emocionalmente que la otra persona. Ya les decía que los acosadores no son tontos, no se van a meter con alguien que les pueda responder. Otra de las características es que es reiterativo y constante, es decir, estoy todo el tiempo fastidiando a la persona. Hago bromas pesadas, escondo cosas, rompo hojas, le robo el lunch, lo ridiculizo delante del grupo, le mando mensajes que son degradantes y finalmente tiene la intención de lastimar, humillar y degradar. Ese es el principal motivo que tiene el bullying para ejercerse. Como ustedes se dan cuenta, ahí abajo, aquí está uno de los principales representantes de un grupo de acosadores, Nelson de los Simpson, como el principal acosador. Y ahorita vamos a ver, cuando veamos los protagonistas, a qué me refiero con ellos, como el cocodrilo. Y estos tres que siempre andan con él son las pirañas. Ahorita les voy a explicar cuál es el proceso entonces. Dentro del acoso escolar o bullying aparecen estos tres protagonistas principales. Arriba está el acosador, representado por un cocodrilo, como ustedes lo pueden observar. Y del otro lado tenemos un grupo de pirañas. Les voy a explicar por qué. Porque el cocodrilo o el principal acosador, el principal bully, es la persona más fuerte de este grupo de acosadores. Y entonces, así como los cocodrilos cazan, van viendo bajo el agua, observan a las presas, no se van a meter con un animal grande, adulto y fuerte. Generalmente van a buscar a la cría, al animalito que está lesionado, al animalito más viejo, al despistado. Entonces, una vez que lo identifican, lo pescan, lo agarran con sus fauces y se lo llevan al fondo del mar, perdón, al fondo del lago, del río donde se encuentra el cocodrilo. Y entonces lo lleva a su territorio, en donde lo que va a hacer el cocodrilo es este famoso giro de la muerte, ¿no? Donde lo empieza, primero lo sumerge para que la víctima se ahogue. Está fuera de su entorno natural y después pues va a girar hasta destrozarlo para poderlo devorar. Eh, Esto es lo que hace el acosador. Saca de su entorno natural a la persona y lo lleva al entorno que es del acosador o bully, que es el miedo, el pavor, la tristeza, la anulación de la dignidad. Y entonces, en lo que el acosador disfruta de la presa mayor, sus pirañas, que son esos 2 o 3 personas que generalmente andan con él, van a comer los restos, las sobras que deja el acosador principal, porque las pirañas solas por sí mismas no pueden hacer nada, no son capaces ni tienen el valor de hacer nada. Generalmente se envalentonan cuando están en presencia de ese acosador principal. Por otro lado, tenemos a la víctima. La víctima, como ustedes pueden observar en esa imagen tan bonita, que es de una gran amiga mía que se llama Mari Carmen Pisano, ella realiza ese dibujo y me ha permitido compartirlo en mis presentaciones. Es una pequeña, y si me permiten lo voy a ampliar un poquito, a ver si me deja. No, no me deja, pero bueno, es una niña que está parada en un árbol talado y en ese árbol talado tiene en sus manos, está cabizbaja y tiene en sus manos 2 ramas secas, porque a pesar de que está total y absolutamente anulada emocional y socialmente, intenta mantenerse viva, intenta mantenerse fuerte. Entonces,
la víctima se transforma en esa niña, en un árbol talado, intentando sobrevivir frente a la violencia de la cual es víctima. Y finalmente el grupo más importante, y digo que es el más importante porque son los que permiten que esto pase. Ustedes ven ahí una manadita de cervatillos, de bambis, ¿no? Esos son los espectadores. Y los espectadores son todo el resto del grupo que observa lo que le están haciendo a esa víctima y o se ríen por nervios o por temor a que ellos sean los acosados después, ignoran, se hacen los que no ven o se vuelven apáticos. Ustedes han visto cuando están en la orilla de un río tomando agua, esta manadita de ciervos, y de repente llega el cocodrilo y se lleva a uno, todos salen corriendo. Pero ya que se lo llevó el cocodrilo, regresa y como si nada. Pues eso mismo hacen los estudiantes en los salones. Ya lo fastidiaron, ya lo molestaron, se hacen los que no ven, no dicen nada, y entonces el acoso continúa. Y a eso se le llama la mayoría silenciosa. Ese es el nombre que se le da a ese tipo de conductas donde los espectadores no hacen nada. Después tenemos el ciberbullying. El ciberbullying es una variante del bullying en donde se emplean medios electrónicos, celulares, internet, las redes sociales. Antes el bullying se daba nada más en las escuelas, pero con la aparición de toda esta tecnología, pues ahora el bullying lo sigue hasta sus casas, ¿no? Ya no nada más tienen que tolerarlo en la escuela, sino también llegan y en el celular, en las redes sociales, hacen mofa, humillan, publican videos y demás para fastidiar a esa persona. Entonces, esto se puede dar en cualquier medio de comunicación, en cualquier red social y demás, y se utilizan de manera muy cotidiana hoy en día. También es a lo que se le llama haters, ¿no? Las personas que manifiestan mensajes de odio a través de estos medios y se escudan en el anonimato. Lo que sí quisiera decirles es que la policía cibernética está muy atenta ahora frente a estas situaciones y por mucho que se escondan, estos haters, estas personas que hacen, que promueven los mensajes de odio, si la víctima decide denunciar, es muy probable que lo detecten y que sepan de dónde viene el mensaje. Lo mismo en el caso del bullying, está muy penado ya y aún siendo menores de edad, si la víctima decide denunciar, se le va a sancionar a esa persona desde que pueda entrar a una preceptoría juvenil, que es lo que se conocía antes como tutelares de menores, hasta que sea juzgado en un ministerio público especializado en adolescentes, porque son conductas violentas que están dañando a otra persona y que tienen que ser castigadas, sancionadas. Si los padres no hacen nada, existen las leyes que pueden castigar a estas personas que ejecutan este tipo de violencias. Tenemos otro tipo de violencias que se dan mucho en las escuelas, el sexting, que consiste en el envío de fotografías o videos donde la persona está mostrando su cuerpo desnudo o semidesnudo a otras personas a través de la telefonía móvil o el internet. A lo mejor una de las niñas decide mandarle una foto sexy a su novio, ¿no? Y el novio se encarga de compartirlo con toda la escuela. Cuando el novio comparte, está ejecutando un delito que se conoce como sexting. Lo mismo para las chicas, porque las chicas también pueden compartir videos de sus parejas, ¿no? Entonces, a ese delito se le conoce como sexting. Tenemos otro que es el grooming, y el grooming es la forma en la que las personas adultas ejecutan situaciones de abuso sexual infantil, ¿no? Desde cuestiones en video hasta quedarse de ver con ellos y llevárselos para la trata de personas, ¿no? Entonces, esto tiene específicamente un fin sexual, el grooming. Y esto pasa también mucho, no solo en las escuelas, sino en la casa. Ustedes están muy confiados que sus hijos están en la casa porque están en su cuarto, en la computadora y en el celular, y resulta que están hablando con algún desconocido que incluso les está pidiendo que se graben desnudos o que se queden de ver en algún lugar y ustedes ni siquiera están enterados. Entonces, es muy importante que pongan atención y que le den seguimiento a las personas con las cuales están en contacto sus hijos a través de las redes sociales o del internet. Y tenemos el teasing, que también se conoce como memes, son los famosos memes, donde a través de bromas, burlas o apodos de una persona a otra, con el fin de agredirlo y lastimarlo, los publican, ¿no? Hacen memes de las personas y los publican.
Eso te conoce como teasing. Vamos a ver este video de sexting. Esto es muy común y de hecho se puso de moda mandar los famosos packs. Vamos a ver el grooming. Ooh. Muy bien, estos videos los encontramos en la red de manera cotidiana. Existen otros tipos de violencia escolar que a veces no identificamos, sobre todo ya en los chicos de secundaria, de preparatoria. El primero es el que se conoce como dating violence, que es la violencia en el noviazgo. Esta es la violencia en la pareja caracterizada porque por parte de una de las dos, ya sea el hombre o la mujer, hay un exceso de control de uno de los miembros contra su pareja. Hay un comportamiento agresivo, agresivo porque pienso que tengo que defenderme de esa situación y que puede manifestarse también de forma sexual, física o psicológica, ¿ok? La violencia en el noviazgo eh, a veces es difícil de identificar porque los mismos miembros de la pareja la ocultan, ¿ok? Porque consideran que está bien, porque si me quiere me maltrata, ¿no? Tenemos otro tipo de violencia que es el stalking o la persecución. Eh, es una conducta acosadora que se puede dar tanto a través de los medios electrónicos como de manera presencial, en donde con la intención de cortejar y conquistar, acosan a la persona la espían para ver dónde está, caen de repente en la plaza porque saben que ahí va a estar con sus amigas o con sus amigos, a veces la siguen por la calle para ver dónde se va, ahí la llenan, la saturan de correos electrónicos, llamadas, mensajes, entre muchas otras cosas, vigilan mucho sus movimientos y sus actos hasta que llega el momento en el que la persona se siente muy incómoda. Eso se conoce como stalking. El happy slapping, que es una forma también que se está manejando últimamente mucho, donde las conductas agresivas, sobre todo físicas, es decir, yo voy y le pido a unos amigos que graben, ¿no? Y entonces sapeo a una persona, le doy una cachetada, la empujo para que se caiga, la ridiculizo frente a todos y la graban, mis compañeros la están grabando y después lo que hacemos es subirla a la red simple y sencillamente con la finalidad de divertirnos a costa de la humillación del otro. Eso se conoce como happy slapping y como les dije, todos estos tipos de violencia están penados ya por la ley. ¿Qué hacer entonces frente a esto? Lo primero que tenemos que hacer es desnaturalizar la violencia. La violencia no es natural, ni la podemos legitimar, ni la podemos promover desde casa, ni la podemos permitir. No puedo yo defender a mi hijo que está violentando al otro y todavía molestarme con la escuela que me está informando de las conductas de ese menor y yo ponerme a corregirlas. Si es así, pues entonces yo lo que tendría que hacer
es aceptar que mi hijo tarde o temprano, pues bueno, va a ser detenido, procesado y demás. Enfocar el acoso escolar desde una perspectiva preventiva y educativa, es decir, dar toda la información necesaria para saber qué características tiene y que el mismo estudiante, porque a veces ni siquiera saben que lo están cometiendo, les parece chistoso o lo hacen sin pensar por la falta de madurez. Entonces, una vez que tengan conciencia de qué es el acoso escolar y que ellos lo están ejerciendo, es muy probable que esto se pueda modificar. Otra de las situaciones es educar en valores y a través del ejemplo. No solamente la escuela tiene que educar. Denme un segundito. Bien, les decía que el, el ejemplo que se da desde casa es muy importante. Si tú le dices a tus hijos que está bien molestar al otro y todavía los defiendes cuando ejecutan este tipo de actos, atente a las consecuencias. Porque así como maltratan a otro estudiante, pueden maltratar a sus hermanos, a las mascotas, a ti mismo, y pueden caer entonces en una conducta que se conoce como conducta antisocial, que es el antecedente de las conductas sociopáticas, es decir, de personas que pueden caer fácilmente en cuestiones delictivas, en alcohol, en drogas, en promiscuidad sexual, etcétera, porque no tienen un límite, porque nadie se los ha puesto, porque nadie les ha indicado que eso que están haciendo no es correcto. Otro de los elementos que nos permiten prevenir este tipo de cosas es revalorar la educación de acuerdo a los 4 pilares que maneja la UNESCO: aprender a ser y aprender a convivir. Hay otro que es el de aprender a aprender. Aquí yo utilizo estos 3 porque son los básicos para poder prevenir la violencia que se da en las escuelas. Obviamente, involucrar a padres de familia y docentes en la educación para la paz, considerar el desarrollo de competencias sociales y morales en los niños y jóvenes. ¿Esto qué es? La gestión de las emociones y el respeto a la comunidad, el respeto a las diferencias. E incluso aquí también en las cuestiones morales tiene que ver el sentimiento de culpa. Entender que si yo hago algo que está mal, la culpa es la consecuencia lógica. Cuando no hay culpa, he ahí un problema muy, muy fuerte, porque quien no tiene culpa, quien no siente culpa por lo que hace, es una persona que tiene un serio problema de salud mental. Otro de los elementos es educar y desarrollar la inteligencia emocional para la gestión de las emociones, el uso responsable de las TICs, y eso los padres y los docentes le pueden enseñar a los hijos cómo utilizarlas de manera responsable. Otro es promover el desarrollo de la conciencia en relación al daño irreparable que se ocasiona con estos actos. Ustedes saben que ha habido gente que se ha suicidado como víctima del acoso escolar, del bullying. Hay gente que se ha quitado la vida porque ya no ha podido controlar esa situación emocional en la que se le ha hecho caer. Y esta última, que me parece una de las más importantes, que es volver la mirada a la esencia del ser humano, que es ser humano. Y ser humano es tratar con respeto y dignidad al otro, pese a que sea diferente a mí o que haya cosas que no me gusten de esa persona. Y a eso se le llama también tolerancia. Y pues bueno, esta es la información que yo quería compartir con ustedes. Déjenme regreso. Dejo de compartir. Listo, maestra Jessica. Yo no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta, pero a mí sí me parece que es muy importante que esto se comparta con padres de familia, porque muchas veces los mismos padres de familia fomentan las conductas violentas a los hijos o las permiten. Y una vez que no han puesto este tipo de límites, después ya no van a saber cómo detenerlo, ¿no? Entonces sí es importante que nuestros padres de familia trabajen en este triángulo colaborativo con los docentes y con los propios estudiantes para evitar que se lleguen a situaciones de violencia en las escuelas que puedan escalar a situaciones de violencia todavía más graves.
No sé si hay alguna Sí. pregunta. Ujú. Sí, efectivamente, de hecho es la causa por la cual pudimos contactarte para que nos apoyaras en este tema. Muchas veces cuando el tema es trabajado por el personal del colegio como docentes o como los directivos, piensan muchas veces o se tiende a pensar que a lo mejor hay situaciones personales o los mismos alumnos piensan como que, ay, pues ya, o sea, lo está diciendo porque porque como hay coincidencias en situaciones que pasan aquí en el colegio o en otros colegios, sí, ya, a mí se me hace que lo está inventando para que nos portemos bien. Y es importante que lo escuchen de otra persona, ¿verdad? Y mejor de una persona que está capacitada, altamente capacitada en el tema. ¿Verdad? Y que tiene ese rango de conocimientos en el tema y es la causa por la cual pues te contactamos. Déjame Em, decirte, perdón que te interrumpa, pero déjame Ujú. decirte que a veces los menores piensan que por ser menores no van a ser castigados. Y por supuesto que sí. Hoy Ajá, las conductas violentas, perdón, tienen que prevenirse desde la infancia, porque hemos sí, permitido que como son chiquitos, como todavía no saben lo que hacen, porque son adolescentes y se les ocurre, es por ello que tenemos tantos delincuentes en el mundo, porque no hubo un límite que se les puso, sí. ni tomaron conciencia de que lo que estaban haciendo era malo, desde el maltrato a un animal hasta el maltrato a otro ser humano. Sí, al final, si así lo veo yo, ¿no? Si mis padres, que son las personas que más amo, me lo permiten, pues qué me importan los demás, ¿no? Muchas veces creo que como dices tú, de manera general a nivel mundial se ha descuidado esa parte y hemos normalizado la violencia. Considero que la violencia normalizada, pues todos tenemos un grado de violencia normalizada en casa por todo lo que comentaste, sobre todo culturalmente, ¿no? Ujú. Muchas veces estos memes o estos videos en las redes sociales haciendo alusión a la chancla, ¿verdad? Sí. Y es normal, y de hecho, ¿cuántas de nosotros que pasamos de los 50 a 40 años no tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? De personas de nuestra misma edad y decían, sí, es que en mi época, ¿verdad? Sí, Existía la chancla. En mi época era normal muchas situaciones violentas que estaban normalizadas y que con el paso del tiempo pues hemos ido evolucionando y ahora ya no es normal, ¿verdad? y ya no es normal tampoco que tú le digas a tu hijo, si te pega, pégale. La idea Ajá, es, si te pega, reporta. Si al que le reportas no hace nada, entonces tú como padre tienes que intervenir, ¿no? Y si aún sí, interviniendo tú, esa persona sigue violentando a tu hijo o a tu hija, para eso están las autoridades, ¿no? Y está el Ministerio Público especializado en adolescentes, y está la Comisión de Derechos Humanos, y está la Preceptoría Juvenil, ¿no? Entonces, sí hay formas de detener la violencia. El chiste es sí. aventarnos a hacerlo. Y sobre todo, Ajá. prevenir, detectar en casa, ¿verdad? ¿Qué situaciones estoy normalizando con mi familia? ¿Qué situaciones violentas que a lo mejor mi hijo o mi hija llega a la escuela y ella lo hace o él lo hace porque cree que es normal y tal vez ni siquiera se están dando cuenta que están teniendo conductas violentas, ¿verdad? A lo mejor es tanta la inconsciencia y la normalización que ni siquiera se han dado cuenta, o muchas veces cuando se les hace ver, se molestan, ¿verdad? Los jóvenes o las señoritas porque piensan que tú como directivo traes algo personal con el alumno o la alumna cuando ni siquiera en casa se logra detectar que se promueve, ¿verdad? Claro, de hecho, te acusan hasta de acoso a ti como directivo, ¿no? Cuando Sí, quienes realmente están promoviendo estos actos de violencia son los padres, y que a lo mejor un menor que viene de un hogar donde la violencia está legitimada y es parte de la vida cotidiana, pues no alcanza a identificarlo, y entonces el papá menos, ¿no? Porque va a llegar y te va a decir, pues qué exagerada.
Qué exagerada es usted, directora, ¿no? Porque, ¿qué tiene de malo que sapee a su compañero si se llevan? El llevarse no es algo correcto, Así se ¿no? llevan, ¿no? Así Muchas se veces llevan, es pues lo no te que... lleves, porque justamente un día no vas a venir de humor, no vas a estar para tolerar, y entonces a lo mejor vas a voltear y le vas a dar un golpe, la otra persona te va a responder, y entonces vamos a caer en algo que nadie esperaba porque se llevaban, ¿no? Pero hoy no vine para aguantar. Entonces es importante que los papás sepan eso, ¿no? Que tienen que estar muy alertas y que tienen que identificar desde ellos, desde el entorno familiar, cuáles son los procesos violentos que se viven en la familia para tratar de erradicarlos, ¿no? Y suplirlos con otro tipo de procesos que generan los mismos resultados, pero desde otra perspectiva, ¿no? Es bien diferente. Sí, y es diferente y es complicado porque muchas veces cambiar nuestra manera de ver la vida, pues a veces prácticamente en muchas personas es imposible, ¿verdad? Pero bueno, hacemos nuestro trabajo haciendo conciencia y pues al final siempre he dicho que los adultos, los docentes, los padres de familia enseñamos con con el ejemplo. Yo no puedo venir a decirles, es que fíjense que esto se hace así cuando yo misma no puedo cumplir con esas mismas reglas con las que estoy juzgando, ¿verdad? A las personas. Y eso pasa mucho en casa. ¿Cómo voy a enseñarle a un hijo a no ser violento si vive a diario la violencia en casa, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, como tú decías, es complicado porque hay que cambiar nuestra dinámica de procesar la información y de vivir prácticamente, ¿verdad? Claro, y no minimizar cualquier acto de violencia, ¿eh? Porque de Sí, repente, ay, maestra, usted exagera, pues si nada más le rompió la pluma, si nada más le arrancó la hoja del cuaderno o le escondió la libreta. Todo eso son actos violentos, no son travesuras, no, porque yo sé que lo voy a fastidiar, yo sé que le voy a molestar y aún así lo hago. Entonces, eso claro. es bien importante que se los haga saber a los papás. Claro, y más que, por ejemplo, pueden llegar a casa, platicar el evento y probablemente digan, ay, es que así son los jóvenes, ¿no? Así es. Probablemente puede haber, yo no aquí en otros lugares, he percibido esa actitud de algunos padres de familia. Ah, es que de hecho hasta con conocidos, ¿no? Si es que, ¿qué crees? Pues es que le hicieron esto a alguien en la escuela, pero pues, ah, ya ves cómo son, ¿no? Sí. Como dices tú, minimizar este tipo de actos que, como también comentabas, pues el acosador o el abusivo es muy inteligente, ¿verdad? Porque sabe específicamente cómo, cuándo y en dónde meterse con una persona que considera pues vulnerable. Y la verdad es que aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y que precisamente es la causa por la cual hicimos la grabación de tu ponencia, porque tienes ahí tu agenda bastante llena. Entonces, te agradezco en nombre del Colegio de la Madrid y de los padres de familia y de los estudiantes, porque esta conferencia pues la van a ver también los estudiantes. Bueno, pues a la orden y gracias por considerarme y pues ojalá que esto sirva, ¿no? Porque parte del compromiso que uno adquiere cuando se prepara en estos temas es divulgarlo, ¿no? Esto es el principal motivo, divulgar para justamente que la gente conozca y ejecute acciones que permitan favorecer los procesos de paz e ir, que la violencia se vaya erradicando por sí misma, ¿sí? Claro. Entonces, muchas gracias y pues bueno. Aquí nos seguimos viendo. Sí, cuídate mucho y hasta luego.